Seguimos en la bitácora y estamos viendo esa armonía y esa relación que tiene el ser humano con la naturaleza y cómo la está destruyendo, tratando de justificar lo que necesita para continuar con el tema de negocios o incluso el mundo, incluso lo decíamos, el mundo moderno, que sabemos que está en decadencia. Sin embargo, se sigue agarrando de aquello. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos tratando esto a nivel internacional, a nivel de entidades que logran reunirse e incluso en los países? ¿Cómo estamos planteando este tema? Bien, habíamos hablado del cálculo de utilidad propia como uno de los valores fundamentales que mueve a la sociedad moderna, ¿no? De estos valores, que nadie cuestiona, sin embargo, es la lógica con la cual se destruye a la humanidad y al planeta. Por ejemplo, hay que empezarse a preguntar, ¿no? ¿La eficiencia es realmente eficiente? Ya habíamos cuestionado, ¿la racionalidad es realmente racional? Esta racionalidad económica que vivimos. O la funcionalización de los procesos institucionales y técnicos. O, por decirlo de otro modo, ¿la competitividad es tan buena como se plantea? Entonces, estos valores están inscritos en nosotros desde la escuela. Desde la escuela nos enseñan a ser competidores. Ahora, esto no quiere decir negar que haya que ser eficientes, que las actividades tengan que tener su racionalidad o que no haya competencia. No, lo que se está haciendo es este tipo de valores o este tipo de criterios tienen que subordinarse a un criterio mayor, que es el criterio vida o muerte. Es decir, ¿qué es lo que sirve para la vida en última instancia? Por eso, a esta racionalidad medio-fin, a esta racionalidad costo-beneficio, hay que oponerle una racionalidad para la vida. Esta racionalidad para la vida es una racionalidad mucho mayor, mucho más profunda, si quieres, para emitir juicios críticos en torno a estas racionalidades parciales como serían la racionalidad medio-fin o la racionalidad costo-beneficio. Entonces, hablábamos del cálculo de utilidad propia. Entonces, el cálculo de utilidad propia o el cálculo de interés inmediato mueve tanto a los individuos como a los estados, a las corporaciones, a las empresas. Todos nos movemos en torno a eso. Entonces, en el cálculo de utilidad propia, el prójimo no es prójimo. Porque si hago el cálculo de utilidad propia, yo tengo que ver a mi prójimo como alguien del cual me puedo servir. ¿Para qué me sirve este individuo? ¿Qué provecho le puedo sacar? Entonces, siempre estoy haciendo el cálculo de utilidad propia, de interés inmediato. Pero aparece un solo obstáculo, la necesidad de la convivencia. Para el cálculo de la utilidad propia, la convivencia es inútil, porque la convivencia no genera ganancias. Cuidar la naturaleza para el cálculo de utilidad propia es inútil, no genera ganancias. Es más, hoy en día está demostrado que cuanto más la destruyó, más ganancias logro. Entonces, desde el cálculo de utilidad, la convivencia humana aparece como un obstáculo. Porque si yo quiero hacer dinero, porque concibo que lo útil es lo que da ganancias, los demás para mí simplemente son mediaciones para que yo siga acumulando ganancias. Entonces ahí me muevo en el cálculo de interés inmediato de utilidad propia. La paz también resulta un peligro para el cálculo de utilidad propia. Por ejemplo, en la cumbre de Copenhague, cuando se reunieron los países para discutir qué vamos a hacer sobre el cambio climático, todos hicieron su cálculo de utilidad propia. ¿Y qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Afecta a sus intereses. Claro. Entonces, Lógico. si afecta a mis intereses, es mejor no hacer nada. ¿Qué van a hacer? Lo van a ignorar. Pero Se van a abstener. el mundo se está destruyendo. Pero cuando hacemos el cálculo de utilidad propia, por ejemplo, si ahorita nos dicen, ¿no? Hay que salir a marchar, hay que defender la naturaleza, hay que defender la madre tierra. Ya, vamos a marchar, pero hacemos nuestro cálculo de utilidad propia. ¿Qué decimos? No, ir a marchar para mí es perjuicio. No gano nada yendo a marchar. Pero quienes no hacen el cálculo de utilidad propia son quienes hacen posible la vida. Por ejemplo, si nuestras madres hubiesen hecho su cálculo de utilidad propia y hubiesen dicho, no, tener un hijo es mucho sufrimiento, nosotros no existiríamos. Si aquellos que salieron en la guerra del agua en Cochabamba o en la guerra del gas en La Paz, en el Alto, si esa gente hubiese hecho su cálculo de utilidad propia, no hubiesen salido y ahorita no estaríamos viviendo este proceso que muchos le llaman proceso de la primavera democrática en Latinoamérica, proceso revolucionario, proceso de cambio. No estaríamos viviendo eso. Entonces, cuando no hacemos el cálculo de utilidad propia, es cuando permitimos que la vida viva. Pero cuando hacemos nuestro cálculo de utilidad propia, como lo hacen los países ricos,
reunidos en Copenhague, discutir el cambio climático, se preguntan, ¿qué nos da el máximo de utilidad propia? La respuesta es no hacer nada. Entonces, por ejemplo, sale el ministro alemán del Medio Ambiente y él dice, vamos a actuar, aunque los otros países no lo hagan. Inmediatamente sale el presidente de los empresarios alemanes, un tal Keitel, y le declara loco e irracional. Entonces, el ministro se echa para atrás y uno se da cuenta ahí que la política obedece a las finanzas, obedece a la economía, a la macroeconomía. Entonces, uno se da cuenta ahí. No es que han calculado mal los países ricos al no hacer nada frente al cambio climático. Han calculado muy bien de acuerdo a sus intereses. Lógico. Entonces nosotros también hacemos eso, nos movemos en esa lógica. Es que lo decíamos, estamos en una sociedad que busca velar primero sus intereses. Vamos a ser individualistas, ¿qué me conviene a mí? ¿Qué gano con aquello? Y con eso no se avanza nada. Y claro, lo decías, cuando se trata del cambio climático, sabemos que nos estamos muriendo, sabemos que estamos matando el espacio en el que vivimos, pero no, seguimos con lo mismo porque afecta a mi interés. Y cálculo de utilidad propia, decimos, nos dejamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con esto? Al interés sobre el cual nos manejamos y priorizamos. Lo que no nos damos cuenta es que nos autodestruimos en esa lógica, ¿no? Porque los países subdesarrollados, denominados subdesarrollados o tercermundistas, como se maneja en este mundo moderno, ¿qué te dice? Sí, es momento de hacer algo. Acá en Bolivia, en Cochabamba, en Tiquipaya, se ha hecho un evento, pero ¿dónde llega? O sea, sabemos que estamos en esa lucha y quienes menos contaminan son los que se pronuncian, sin embargo las grandes potencias no. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en lo mismo. Por eso, siempre decimos, ¿no? Hay veces la gente dice, pues está muy bonito el discurso, está muy bella la cosa, ¿no? Pero cuando le tocas al individuo y le dices, ok, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? Ok, es hora de cambiar tu vida. Y ahí es cuando se resiste. Dice, no. Está bien para el discurso, claro, pero no que me interpeles mi vida, no, eso ya no te acepto. Y eso, por ejemplo, pasa con los periodistas, ¿no? Cuando la mediocracia es posible de ser expuesta, el poder de los medios critican al poder, pero ellos nunca se critican a sí mismos, porque ellos también conforman un poder. Entonces, quienes son los operadores reales de ese otro poder que despotrica contra el poder llamado Estado, es cuando advertimos, ¿no? Y no solamente pasa esto en este ámbito, sino en casi todos los ámbitos, ¿no? En la relación sujeto-objeto, el sujeto siempre cree que él está bien. Los demás son los que están mal. Entonces aquí también yo me muevo en el cálculo de utilidad propia o de interés inmediato. Es decir, siempre creemos que nosotros estamos bien, somos intocables, que los demás son los que están mal. Esta es la relación sujeto-objeto, la relación paradigmática de la metodología de la ciencia moderna. ¿Te acuerdas cuando citábamos a Karl Otto Appel que decía, el paradigma en el cual se mueve la filosofía moderna y toda la ciencia moderna es en el paradigma de la conciencia, el solipsismo metódico? El creer que lo único real para mí es lo que se representa en mi conciencia. Entonces, si lo único real para mí es lo que yo creo, los demás están de más. Los demás están simplemente para corroborar mis creencias, para corroborar mis dogmas. Entonces, de ese modo, no soy capaz de salir de aquello que tengo inscrito de modo hasta físico. El cálculo de utilidad propia, el cálculo de interés inmediato, la relación sujeto-objeto, la creencia señorialista de la naturalización de las dominaciones en creer que yo soy superior y los demás son inferiores. Es decir, el individuo es el que tiene que entender. ¿Te acuerdas de esta frasecita que tenían los satucos hace tiempo? El cambio no está hecho para ti, el cambio es contigo. O sea, si tú crees en el cambio, tú tienes que encarnar ese cambio. No puedes actuar como el ojo de Dios fuera de la realidad para juzgar el cambio. No, tienes que... ¿Quieres hacer algo? Inclúyete, hazlo, sé parte. No es solamente escuchar una idea. Crees en esa idea, tienes que encarnarla, tienes que vivir con esa idea, tienes que dormir con esa idea, tienes que soñar con esa idea para que esa idea se haga carne en ti. Entonces, no es nomás criticar el mundo, no es nomás despotricar contra el capitalismo, contra los ricos. El asunto soy yo en última instancia. ¿Qué hago yo para que este mundo cambie?
porque hemos visto, la relación sujeto-realidad es una relación indisoluble, es una relación simbiótica. Lo que yo hago a mi realidad, consciente o inconscientemente, está afectando a mi realidad, porque vivimos una relación simbiótica. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo, afecta a mi realidad. Todo lo que yo tengo, lo que yo manifiesto, genera energía, genera poder. El asunto es ser consciente que yo soy generador de energía y de poder, pero ser consciente de que esta generación de energía y poder puede tener dos consecuencias: hacer el bien o hacer el mal en última instancia, ¿no? Alguna vez preguntamos de modo así concreto, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un mundo en el cual tú y unos cuantos ganen miles y miles de millones de dólares y las demás gente se esté muriendo de hambre? ¿O prefieres un mundo en el cual nadie se muera de hambre, pero tú tampoco ganes mucho? Ganes lo suficiente para vivir. Mira esta anécdota, este cuentito de Anthony Melo, que muestra muy bien que nuestro concepto de riqueza y de pobreza está profundamente equivocado. Un turista europeo va en busca de un sabio al Egipto. Llega al Cairo y le dicen que no, que el sabio está en una comarca en el extremo del país. Entonces él va en un auto súper lujoso, 4x4, con todas las comodidades, con GPS, con aire acondicionado, con todo lo mejor que te puedes imaginar. Llega a la villa y le dicen que el sabio está en el rincón más perdido del poblado. Entonces llega y descubre una choza que apenas tiene una mampara. Y ahí adentro está el sabio. Está con apenas una cobija y está con un mueble y unos cuantos libros. Entonces el turista le dice: he venido a buscarlo porque quiero aprender el secreto de la vida, el sentido de la vida. Si él tiene todo y no sabe el sentido de la vida, quiere decir que su vida no tiene sentido. Entonces el sabio le dice: muy bien, siéntese. Y él le dice: pero ¿dónde, maestro? ¿Dónde están sus muebles? Y el sabio le dice: ¿y los suyos? Y él le dice: pero yo estoy solo de paso. Y el sabio le replica: yo también. En esta vida todos estamos de paso. Para ser feliz no necesitamos mucho. El problema es que hemos creído que para ser feliz necesitamos acumular todo. Y así somos infelices. Acumulamos a lo que vamos a dejar luego. Bueno, nosotros vamos finalizando así el Habitácora. Hemos hablado acerca del mito del mundo moderno, de todo lo que ha implicado dentro de una sociedad y a qué nos está llevando, a una autodestrucción. Nosotros nos despedimos y que sea hasta una siguiente oportunidad. Permiso.